En esta ocasión venimos a hablarles sobre el movimiento de proyectiles. Primero que todo, les voy a contar qué es el movimiento de proyectiles y qué ciencia lo estudia. El movimiento de proyectiles es cuando un objeto se lanza en presencia de un campo gravitacional como el de la Tierra, observándose que se eleva alcanzando una determinada altura y luego cae. La ciencia que se encarga de estudiar dicho fenómeno es la balística. Galileo Galilei fue el primero que dio una descripción moderna y cualitativa del movimiento de proyectiles, dando las bases para su conocimiento, y demostró que la trayectoria de cualquier proyectil es parabólica. Galileo realizó un experimento con dos objetos. Impulsó uno horizontalmente desde una mesa y dejó caer otro cuerpo desde el borde verticalmente. Al dejar caer un cuerpo A verticalmente, V, entonces OA igual a 0, y lanzado horizontalmente en el mismo instante un objeto B con una velocidad horizontal V, Galileo Galilei comprobó que ambos caen al mismo tiempo, es decir, tardan lo mismo en llegar al suelo. El objeto A, en caída libre, tiene solamente la velocidad vertical en un instante t y posee una aceleración que es de la gravedad. Luego, está dotado de un movimiento uniforme acelerado. El objeto B está animado en este instante t de dos movimientos y como consecuencia de dos velocidades perpendiculares: la velocidad vertical de caída y la velocidad horizontal debido al impulso de lanzamiento. Como los objetos A y B tardan lo mismo en caer, Galileo concluyó que la velocidad horizontal, debido al movimiento uniforme, ya que el cuerpo no posee aceleración, no influye en el movimiento de caída del cuerpo B, o sea que las velocidades v entonces o A y v actúan solamente sobre B, pero en forma independiente la una de la otra. Quiere decir que el cuerpo B se mueve como consecuencia de la acción de dos movimientos, uno uniformemente acelerado, vertical, con una aceleración igual a la gravedad, y otro uniforme, horizontal, con aceleración igual a 0. Un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza o proyecta por medio de alguna fuerza y continúa en movimiento por inercia propia. Características. Primero, su movimiento se descompone en las direcciones horizontal y vertical. Segundo, cuando su dirección es horizontal, el movimiento del proyectil es rectilíneo y uniforme, ya que en esa dirección la acción de la gravedad es nula y consecuente, la aceleración también lo es. Tercero, cuando su dirección es vertical, actúa la fuerza de gravedad que hace que el movimiento sea rectilíneo uniforme acelerado, con aceleración constante. Movimiento rectilíneo uniforme es cuando se describe una trayectoria recta con velocidad constante. El movimiento de proyectiles se clasifican en tiro horizontal y parabólico. Parabólico es el resultado de una combinación de dos movimientos independientes. El primero es un movimiento uniformemente acelerado que se expresa en forma vertical durante el ascenso y como caída libre desde el momento que empieza a descender. Horizontal. El tiro horizontal se diferencia del tiro parabólico, en que al inicio del movimiento el proyectil solo presenta una velocidad horizontal debido a que no existe un ángulo de inclinación, por tanto, no presenta velocidad vertical inicial.
edificio, que tiene una altura de 15 metros con una rapidez inicial de 10 metros sobre el segundo. ¿Cuál es la posición, distancia del borde y velocidad de la pelota después de 0,7 segundos? Aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar en este caso y los datos. Tenemos que la velocidad inicial es de 10 metros sobre segundos. El tiempo que nos lo están dando aquí en la pregunta, que es de 0,7 segundos. Y la gravedad en la Tierra, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Empezamos. La primera variable de la posición sería en X. Entonces tenemos que X es igual a volumen inicial, que sería 10 metros sobre segundo por el tiempo, que es 0,7 segundos. Entonces multiplicamos esto y esto nos da que es igual a 7 metros. Entonces lo ubicamos la respuesta acá. Ya tenemos la posición en X. La posición en Y sería menos un medio por la gravedad, que sería 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que sería igual a 0,7 segundos al cuadrado. Eso nos dice que es igual a menos 2,4 metros. Entonces lo venimos y buscamos menos 2,4 metros. Ya tenemos las dos posiciones en X y en Y. Nos preguntan la distancia del borde del edificio. ¿Qué sería? A la distancia la vamos a llamar R. Sería la distancia del borde del edificio. Entonces R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado, que es igual de 7 metros al cuadrado, más el cuadrado de Y. Eso nos dice que es igual, eso sería igual a 7,4 metros. Venimos y reemplazamos acá, es igual 7,4 metros. Ya tenemos a R. Luego nos preguntan velocidad de la pelota después de 0,7 segundos. Como tenemos dos variables, las velocidades van a ser 2. En este caso, la velocidad en X va a ser la velocidad inicial. Como nos la están dando aquí en el ejercicio, no hay necesidad de encontrarla, sino que esa va a ser igual. Y ahora tenemos que, en este caso, tenemos que hallar la velocidad en Y. La velocidad en Y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo. Esa es la igual a la velocidad de Y. Entonces reemplazamos menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que sería igual a 0,7 segundos. Esto nos dice que es igual a menos 6,86 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en Y, que sería igual a menos 6,86 metros sobre segundo. Bueno, esos son los valores que nos están preguntando en el ejercicio. Pero hay algunos casos en que nos van a preguntar el ángulo, digamos, en que el tirador, el ángulo que tenía cuando tiraron la pelota. Entonces, la fórmula que se utilizaría sería esta. El ángulo es igual a tangente a la menos 1 o el arco tangente, que sería la inversa de tangente, por velocidad en Y y sobre velocidad de X.
Entonces decimos que esto es igual a tangente a la -1. Tenemos velocidad en y, que sería igual a -6,86 metros sobre segundo sobre la velocidad en x, que sería igual a 10 metros sobre segundo. Entonces, metros sobre segundo se da con metros sobre segundo y ya nos quedan los dos números. Como está negativo, esto nos va a dar negativo. Y entonces ya esto lo podemos realizar en la calculadora. Y el resultado nos dice que es igual a -34,45 grados. Y a estos grados se van a sumar de la. Eso es todo. Ejercicio número 2. En este ejercicio, como pueden ver, nos dan los grados. Entonces dice, un cañón dispara un proyectil con una velocidad inicial de 360 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces nos piden calcular, primero, la altura máxima que alcanza el proyectil. Segundo, el tiempo que dura el proyectil en el aire. Y tercero, el alcance horizontal del proyectil. Para hallar la altura máxima que alcanza el proyectil, entonces tenemos la siguiente fórmula, que y es igual a la velocidad al cuadrado que multiplica el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Entonces, la velocidad sería 360 metros sobre segundo. Todo esto al cuadrado por seno al cuadrado de 30 grados sobre 2 veces la gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Resolviendo esto, nos daría que la altura máxima que alcanza el proyectil es 1653,06 metros. Para hallar el tiempo que dura el proyectil en el aire, tenemos la siguiente fórmula. El tiempo es igual a 2 veces la velocidad por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces, 2 por 360 metros sobre segundo, que multiplica a seno del ángulo, que sería 30. Todo esto sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y resolviendo, nos daría que el tiempo que dura el proyectil en el aire son 36,76 segundos. Y ya para hallar el alcance horizontal del proyectil nos da la siguiente función. X es igual a velocidad al cuadrado por seno, que multiplica el ángulo, 2 veces el ángulo, sobre la gravedad. Entonces, la velocidad es 360 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica seno y 2 veces el ángulo sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que sería el metro de gravedad. Y resolviendo, todo esto nos da que el alcance horizontal del proyectil sería 11.452,74 metros. Ejercicio número 3. Este ejercicio, para los que lo quieran resolver, pueden pasar el video, resolverlo y ahorita ven la respuesta. Entonces dice, un bateador golpea la pelota con un ángulo de 35 grados y le proporciona una velocidad de 10
al seno del ángulo, que sería 35 grados. Todo esto sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Resolviendo, esto nos quedaría que la pelota rectangular al suelo 2.107 segundos y lo podemos aproximar a 2.11 segundos. Y para hallar la distancia recorrida, entonces tenemos que la fórmula, que es velocidad cuadrada que multiplica el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Entonces, 18 metros sobre segundo, que es la velocidad, todo esto al cuadrado, que multiplica seno de 2 veces el ángulo, y como el ángulo es 35, entonces sería 70. Todo esto sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Resolviendo esto, nos quedaría que la distancia del bateador y la pelota sería de 31,07